Hay una frase que muchas mujeres dicen casi sin darse cuenta. Perdón. Pero no la dicen siempre porque hicieron algo malo. La dicen cuando sienten que ocuparon demasiado espacio. La dicen cuando mandaron un mensaje y la otra persona tardó en responder. La dicen cuando pidieron algo mínimo y enseguida sintieron culpa. La dicen cuando alguien cambia el tono de voz y sin pensarlo su cuerpo entiende. Hice algo mal. Tal vez conoces esa sensación. El celular vibra. Lees una respuesta corta. Nada grave. Solo una frase seca. Pero tu pecho se aprieta. Vuelves a leer lo que escribiste. Una vez, 2 veces, 3 veces, y de pronto ya no estás pensando en la conversación. Estás pensando en cómo reparar algo que quizás ni siquiera rompiste. Entonces escribes, perdón, no quería molestar. Y por unos segundos sientes alivio. Como si esa palabra pudiera detener el rechazo antes de que llegue. Como si pedir perdón primero te protegiera de ser abandonada después. Mira, querida, ¿eso no siempre es educación? A veces es una mujer tratando de no ser demasiado sensible, demasiado intensa, demasiado necesitada, demasiado presente, demasiado ella. Y cuando una mujer aprende a disculparse antes de hablar, antes de pedir, antes de sentir, antes de poner un límite, lo que está diciendo en el fondo no es solamente perdón. Está diciendo, por favor, no te vayas por esto. Soy la doctora Elena Mendoza. Y en este espacio no venimos a etiquetarte. Venimos a mirar con calma esas pequeñas costumbres que una mujer aprende cuando ha tenido que ganarse el derecho a ser querida. Y si esta conversación te hace sentir vista, puedes quedarte cerca. Aquí hablamos de lo que muchas mujeres viven en silencio, sin juicio y sin convertir tu historia en una enfermedad. Porque tal vez esa palabra que repites tanto no nació de tus buenos modales. Tal vez nació del miedo. Y hoy vamos a mirar ese miedo de frente, sin culparte, sin apresurarte, y sin pedirte perdón por existir. Dicen que una mujer que se disculpa por todo es educada, que sabe convivir, que es considerada. Pide perdón cuando alguien choca con ella en un pasillo. Pide perdón antes de hacer una pregunta. Pide perdón cuando tarda unos minutos en responder. Pide perdón por estar cansada, por necesitar espacio, por no poder ayudar. Por decir que no, por llorar, por hablar demasiado, por quedarse callada, y desde afuera muchas personas lo ven como delicadeza. ¡Qué amable! ¡Qué linda! ¡Qué cuidadosa! Pero hay algo extraño en esa escena, porque una cosa es pedir perdón cuando hiciste daño, y otra muy distinta es pedir perdón por existir. Mira, querida, hay mujeres que han convertido la disculpa en una puerta de entrada. Antes de entrar a una conversación, se disculpan. Antes de expresar una necesidad, se disculpan. Antes de ocupar un lugar, se disculpan. Perdón, ¿puedo decir algo? Perdón, sé que es una tontería. Perdón por molestarte. Perdón por escribirte. Perdón, no quiero incomodar. Y lo más delicado es que muchas veces no notan cuántas veces lo dicen. La palabra sale sola, como un reflejo, como si el cuerpo hubiera aprendido que pedir perdón reduce el peligro. Y aquí empieza la investigación, porque tal vez esa mujer no está siendo simplemente educada. Tal vez está intentando evitar una reacción. Tal vez aprendió que sus necesidades eran demasiado. Tal vez le enseñaron que una mujer correcta no incomoda, no contradice, no ocupa espacio, no levanta la voz, no pone límites demasiado claros. Entonces la disculpa deja de ser una expresión de respeto, se convierte en una forma pequeña de desaparecer. Una mujer así puede decir perdón con una sonrisa, pero por dentro está haciendo un cálculo muy rápido. ¿Se habrá molestado? ¿Habré dicho algo mal? ¿Me veré intensa? ¿Pensará que soy pesada? ¿Y si ya no me quiere igual? Desde afuera parece amabilidad. Por dentro puede ser miedo. Y no estoy diciendo que toda mujer que se disculpa sea insegura. No estoy diciendo que pedir perdón sea malo. Pedir perdón cuando corresponde es una señal de madurez. Pero cuando una mujer se disculpa incluso cuando no hizo nada malo, necesitamos mirar más profundo. Porque ahí la pregunta cambia. Ya no es, ¿por qué es tan educada? La pregunta real es, ¿quién le hizo sentir que ocupar espacio era una falta? Durante años, muchas mujeres fueron premiadas por ser fáciles de tratar, por no discutir, por ceder, por adaptarse, por entender a todos, por no exigir demasiado, por no molestar. Y poco a poco,
Esa adaptación se volvió identidad. La niña que decía perdón cuando sus padres estaban de mal humor. La adolescente que pedía disculpas por llorar frente a alguien. La mujer adulta que todavía siente culpa cuando pone un límite. La pareja que dice perdón, sé que estás ocupado antes de pedir algo mínimo. La amiga que empieza cualquier mensaje con perdón por molestarte, aunque solo necesite hablar. Escucha bien esto. Cuando una mujer pide perdón por todo, a veces no está mostrando educación. Está mostrando el mapa de todos los lugares donde aprendió a no sentirse bienvenida. Esa es la primera pista. La disculpa automática no siempre nace del respeto. A veces nace de la anticipación. Anticipar el enojo, anticipar el rechazo, anticipar la crítica, anticipar que alguien va a decir, otra vez tú con tus cosas. Y una mujer que ha escuchado eso muchas veces empieza a reducirse antes de que la reduzcan. Baja el volumen de su voz. Suaviza sus frases. Agrega explicaciones innecesarias. Pide permiso para sentir. Pide perdón por necesitar. Pide perdón antes de que alguien pueda acusarla. La psiquiatra Judith Herman ha estudiado durante décadas cómo las experiencias de trauma pueden alterar la sensación de seguridad de una persona. Y una idea importante en la literatura clínica es que cuando una persona aprende que el ambiente puede volverse peligroso, empieza a desarrollar estrategias para prevenir daño. A veces esa estrategia es retirarse, a veces es callar, a veces es complacer, y a veces, querida, es pedir perdón antes de existir demasiado. Yo llamo a esto la disculpa que pide permiso para respirar. No es una frase bonita, es una frase triste, porque una mujer no debería necesitar disculparse para tener una emoción. No debería disculparse por necesitar descanso. No debería disculparse por pedir claridad. No debería disculparse por decir, esto me dolió. Pero si durante años le enseñaron que sus emociones eran una carga, entonces cada emoción viene acompañada de culpa. Y cada culpa busca una salida. Esa salida muchas veces es, perdón. Recuerdo a una mujer que llegó al consultorio un lunes por la mañana. Se sentó frente a mí con una carpeta beige llena de documentos. Antes de saludarme dijo, perdón, creo que traje demasiadas cosas. Abrió la carpeta y había notas, fechas, mensajes impresos, pequeñas marcas con resaltador rosa. Había preparado todo para no ser una molestia. Pero lo que más me llamó la atención fue otra cosa. Cada vez que contaba algo doloroso, se disculpaba. Perdón, esto suena tonto. Perdón, seguro estoy exagerando. Perdón, no sé por qué me afecta. Y mientras más se disculpaba, menos espacio quedaba para su dolor. Ahí estaba la pista completa. No pedía perdón por hablar mucho. Pedía perdón porque una parte de ella todavía creía que su dolor necesitaba permiso. Pero hay algo más profundo aquí. La mujer que se disculpa por todo muchas veces no solo teme haber hecho algo malo, teme ser algo malo. Esa diferencia cambia todo, porque cuando el problema es una acción, una puede repararla. Dijiste algo hiriente, pides perdón, aprendes. Cambias, eso es sano. Pero cuando una mujer siente que ella misma es el problema, la disculpa se vuelve infinita. Pide perdón por su tono, por su cara, por su silencio, por su cansancio, por tardar, por preguntar, por sentir, por poner un límite, por no estar disponible, por tener una necesidad, y ahí la disculpa ya no repara una acción. Intenta reparar una existencia. Mira, muchas mujeres no dicen directamente perdón por existir, pero su cuerpo lo dice. Se sientan en la punta de la silla. Hablan rápido para no ocupar demasiado tiempo. Se ríen nerviosamente después de decir algo serio. Empiezan los mensajes con frases que las hacen más pequeñas. Perdón, sé que estás ocupado. Perdón, solo quería preguntar. Perdón, no es importante. Y fíjate en esa última frase. No es importante. ¿Cuántas mujeres han enterrado necesidades reales debajo de esas 3 palabras? No es importante. No importa. Déjalo así. Yo me arreglo. No te preocupes. Y después llegan a la noche agotadas, no solo por lo que hicieron, sino por todo lo que se tragaron para no incomodar. La segunda capa es esta. La disculpa constante puede convertirse en una forma de vigilancia emocional. La mujer está observando el ambiente todo el tiempo. La cara del otro, la pausa antes de responder, el tono del mensaje, el cambio mínimo en una conversación, y si percibe distancia, frialdad o molestia, su mente corre a una conclusión. Fui yo.
Entonces pide perdón, incluso sin saber por qué, incluso sin haber hecho nada, incluso cuando la otra persona solo estaba cansada, ocupada o distraída. Pero para ella la incertidumbre pesa demasiado. El perdón le da una ilusión de control, como si dijera, si me disculpo primero, tal vez no me abandonen después. Y aquí viene lo que pocas veces se dice. Muchas mujeres no buscan tener siempre la razón, buscan no perder amor, no perder aprobación, no perder paz, no provocar una discusión, no despertar una reacción que ya conocen demasiado bien. Por eso a veces pedir perdón se siente más seguro que preguntar, ¿por qué me hablas así? Se siente más seguro que decir, eso no me corresponde. Se siente más seguro que responder, no hice nada malo, porque defenderse exige una seguridad interna que muchas mujeres no pudieron construir. Y si creciste creyendo que el amor se mantenía siendo fácil, entonces poner límites se siente como destruir una relación, aunque en realidad estés intentando salvarte a ti. Y entonces llegamos al centro de este tema. La mujer que se disculpa por todo no siempre está pidiendo perdón. A veces está pidiendo permiso. Permiso para hablar, permiso para necesitar, permiso para descansar, permiso para no poder, permiso para ser humana, permiso para no ser perfecta, y eso duele porque nadie debería vivir pidiendo permiso para tener un lugar en el mundo. No era educación, era miedo a incomodar. Quédate con esa frase. No para avergonzarte, no para castigarte por tus disculpas, no para decir qué mal he vivido, no. Para mirar con ternura el origen de ese reflejo, porque quizá no empezó contigo adulta. Quizá empezó mucho antes, en una casa donde había que medir cada palabra, en una relación donde un gesto tuyo podía provocar distancia, en una amistad donde siempre sentías que tenías que dar más para ser elegida, en una familia donde ser buena significaba no causar problemas, en un trabajo donde una mujer segura era vista como difícil, pero una mujer complaciente era llamada profesional. Y poco a poco, aprendiste a envolverte en disculpas para que tu presencia pareciera menos amenazante. Pero escucha bien esto, tu presencia no es una amenaza, tu necesidad no es una agresión, tu límite no es una falta de amor, tu cansancio no es una traición, tu voz no es un problema que tengas que suavizar todo el tiempo. Una disculpa verdadera tiene valor cuando nace de la responsabilidad. Pero una disculpa que nace del miedo puede convertirse en una renuncia. Renuncias a decir lo que piensas, renuncias a pedir lo que necesitas, renuncias a defender tu tiempo, renuncias a ocupar espacio, renuncias a confiar en que puedes ser amada incluso cuando no eres cómoda. Y ahí está la herida. Muchas mujeres no quieren ser perfectas, solo quieren seguir siendo queridas, pero aprendieron que para ser queridas tenían que ser fáciles, fáciles de tratar, fáciles de llamar, fáciles de pedir, fáciles de interrumpir, fáciles de convencer, fáciles de perdonar. Y una mujer demasiado acostumbrada a ser fácil para otros puede volverse muy difícil para sí misma. Se exige comprensión cuando necesita enojo, se exige calma cuando necesita verdad, se exige paciencia cuando necesita distancia, se exige sonreír cuando necesita decir basta. Y eso no es educación, es desgaste. Es vivir con la sensación de que cualquier parte auténtica de ti puede ser demasiado para alguien. Pero querida, hay una diferencia enorme entre ser amable y abandonarte. Ser amable no significa decir sí cuando tu cuerpo dice no. Ser amable no significa pedir perdón por tener límites. Ser amable no significa hacerte pequeña para que otros no se incomoden. La verdadera amabilidad también puede tener columna, puede tener voz, puede tener pausa. Puede decir, entiendo, pero no puedo. Puede decir, lo siento, pero no voy a hacerme responsable de algo que no me corresponde. Y puede decir algo todavía más difícil. No tengo que disculparme por esto. Ahora quiero hablarte directamente a ti. Si eres una mujer que se disculpa por todo, no empieces odiando esa parte de ti. Esa parte probablemente intentó protegerte, intentó evitar conflictos, intentó mantener vínculos, intentó hacerte aceptable en lugares donde no siempre te sentiste segura. Pero una estrategia que te protegió en el pasado puede empezar a quitarte vida en el presente. Entonces quiero que pienses en algo muy concreto. La próxima vez que estés a punto de decir perdón, haz una pausa pequeña.
Una sola. Respira. Y pregúntate en silencio, ¿hice daño o tengo miedo de incomodar? Si hiciste daño, pedir perdón puede ser hermoso. Pero si solo tienes miedo de incomodar, tal vez no necesitas disculparte. Tal vez necesitas practicar una frase nueva. Gracias por esperarme. Necesito un momento. No puedo ahora. Esto es importante para mí. Voy a pensarlo. Prefiero decir que no. Al principio va a sentirse extraño. Puede que tu cuerpo se tense. Puede que aparezca culpa. Puede que tu mente diga, estás siendo egoísta. Pero no confundas culpa con verdad. A veces la culpa solo es la voz antigua de un lugar donde no te dejaron existir completa. Y ahora tú estás aprendiendo otra cosa. Estás aprendiendo que puedes ser respetuosa sin desaparecer, que puedes ser amable sin abandonarte, que puedes cuidar tus vínculos sin traicionarte, que puedes ocupar espacio sin pedir perdón por respirar. No era educación, era miedo a incomodar. Y quizá hoy puedes empezar a soltar ese miedo poco a poco, no de golpe, no con violencia, no convirtiéndote en alguien dura, sino recuperando tu derecho a estar, tu derecho a hablar, tu derecho a necesitar, tu derecho a equivocarte sin sentir que el amor se termina. Porque una mujer que deja de disculparse por todo no se vuelve fría, se vuelve más clara, y una mujer clara no es menos amorosa, solo dejó de pedir perdón por tener forma. Si algo de este video te hizo verte reflejada, me gustaría leerte con calma, no para juzgarte, no para decirte quién eres, sino para que tal vez pongamos nombre juntas a esa costumbre de pedir perdón, incluso cuando nadie te estaba acusando. Y si no quieres perderte estas conversaciones donde miramos con respeto lo que tantas mujeres aprendieron a callar, puedes quedarte cerca. A veces, el próximo video es justo el que una parte de ti necesitaba escuchar. Recuerda, entenderte no es diagnosticarte, es darte permiso de existir como eres. Si te reconociste profundamente en esto, busca a un profesional. Yo te dejo aquí. Con cariño, hasta el próximo encuentro. Abres el celular para enviar un mensaje sencillo, nada grave, solo una pregunta. Escribes, perdón por molestarte. Lo borras, lo vuelves a escribir, después agregas, si puedes, luego, no te preocupes si no. Y cuando por fin lo envías, no estás pensando en la pregunta. Estás pensando en si la otra persona se incomodó. Hay mujeres que no piden perdón porque hicieron algo malo. Piden perdón porque aprendieron a entrar suave en la vida de los demás, sin ruido, sin peso, sin exigir demasiado. Piden perdón antes de hablar, antes de sentir, antes de pedir ayuda, antes de decir que algo les dolió. Y lo más triste es que muchas veces el mundo lo llama educación. Pero hoy quiero que miremos esto con más cuidado. Porque tal vez esa disculpa no nació de tus buenos modales. Tal vez nació de todas las veces que sentiste que tu presencia molestaba. Tal vez no estabas siendo amable. Tal vez estabas intentando ser aceptada. Soy la doctora Elena Mendoza, y en este espacio no venimos a ponerte una etiqueta. Venimos a mirar con calma esas pequeñas costumbres que una mujer aprende para sobrevivir emocionalmente. Si este tipo de conversación te hace sentir acompañada, puedes suscribirte y quedarte cerca. Aquí hablamos sin juicio, sin prisa y sin convertir tu historia en una enfermedad. Porque a veces una sola frase revela toda una vida. Y en este caso, esa frase es muy pequeña. Perdón. Pero la pregunta real es mucho más grande. ¿Por qué sientes que tienes que disculparte incluso cuando no hiciste nada malo?